Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Publigital de Berger Lebro. Y hoy estoy especialmente contenta porque tengo para entrevistar no a una, sino a dos personas y además son compañeros míos. Es un podcast que va a ir sobre el área económica financiera y las herramientas económicas y financieras que Berger Lebro España tiene a disposición de las administraciones públicas. Y me acompaña Raquel Aznar, que es directora de marketing de producto en Berger Lebro España. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Y también mi compañero Manuel Molina, que él es Product Manager del área de Economía y Finanzas. ¿Es correcto? Pues nada, bienvenidos y de todo esto vamos a hablar a continuación. La primera pregunta sería para ti, Raquel. ¿Cuál sería la fotografía actual de la administración en cuanto al área económica y financiera? ¿Estamos todavía en un momento muy analógico? ¿Estamos en un momento manual? ¿Hacia dónde va esa evolución en cuanto al uso de las herramientas contables y financieras? Pues yo creo que estamos teniendo la oportunidad de ser testigos de un cambio profundo, ¿no? Un cambio profundo y un giro en la forma en la que estamos tratando, la forma en la que gestionamos los datos económico-financieros de las entidades públicas. Estamos pasando de un momento en el que hemos utilizado una gestión muy operativa, muy del día a día, muy manual, y estamos haciendo ese paso ahora, esa transformación hacia una gestión muchísimo más estratégica, ¿no? En la que el dato aporta muchísimo más valor, donde tiene más peso y donde nos puede utilizar o lo podemos utilizar para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, donde podemos utilizar el dato con valor predictivo. Bueno, estamos yendo hacia un sitio muchísimo mejor que nos habilita Eso es más muchas interesante. más posibilidades. Ujú. Sí, en general es una evolución lógica que están sufriendo, que están haciendo todas las áreas en general de cualquier organismo público, ¿no? Esas áreas que antes eran más operativas o más de táctica, ahora mismo pues ya toca pensar en tener una visión más elevada y por eso pivotan hacia una visión más estratégica, ¿no? Para un tratamiento a medio y largo plazo. Eso es, donde antes lo importante era cerrar bien los ejercicios y tener los datos cuadrados, ahora está en sacar todo el provecho a esos datos, ¿no? Y que nos habiliten a hacer una toma de decisiones y a posicionarnos en el lugar en el que tenemos que estar más en el presente futuro, ¿no? que en ese pasado en el que todo era mucho más manual, más aislado, más independiente, y ahora nos conecta muchísimo más pues, con la gestión de la administración. Y en ese viaje hacia esa visión más estratégica está Berger Lebro aportando sus herramientas y aportando sobre todo su experiencia y su historia, ¿no? Todo su expertise volcado en ayudar a las administraciones a evolucionar. Cuéntanos un poquito, Pues ¿de yo creo dónde venimos? Yo creo que hemos podido acompañar, ¿no? a la administración pública en todo este paso y esta transformación, porque llevamos muchos años haciendo productos y herramientas que ayudaban a hacer esa gestión contable que hemos venido haciendo hasta ahora, del cuadre del dato, del cierre del ejercicio, en herramientas que eran de escritorio, que es el lugar del donde venimos, y estamos acompañando en esa transición hacia las posibilidades que nos da el dato, que nos habilita el paso a la nube, ¿no? Estamos haciendo todo ese acompañamiento y lo hacemos desde la cercanía que nos da el territorio, conocemos los problemas reales de nuestros clientes, les llevamos acompañando durante muchísimos años, y también desde la base que nos da el formar parte de un grupo internacional, ¿no? Que nos habilita pues, a innovar, a tener una visión un poquito más estratégica y bueno, hacer ese acompañamiento de las entidades. Sí, eso te iba a comentar. Aunque nuestra actuación es junto a las administraciones más locales, ¿no? Sobre todo diputaciones y ayuntamientos, no es menor la ventaja de pertenecer a un grupo multinacional que te da esa fuerza y ese empuje en materias de tecnología y en avances interesantes que también puedes aportar en el día a día, ¿no? Efectivamente, yo creo que nos da ese avance o esa posibilidad de innovar, esa posibilidad de apalancarnos en la tecnología, pero no olvidemos que este cambio no es solamente tecnológico, ¿no? Que también, sino es un cambio de mentalidad, y ahí yo creo que también podemos hacer esa transición, o la estamos haciendo acompañando a las entidades con las que llevamos trabajando más de 20 años. Acompañando y escuchando. Desde luego, Porque escuchar. esto es un proceso de co-creación también. Oye, eso me gusta mucho cada vez que os lo oigo. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Nosotros hemos tenido que cambiar también la forma en la que trabajamos, ¿no? No solamente han sido las administraciones, nosotros también estamos en esa transformación profunda. Y como parte de esa transformación ahora desarrollamos desde un punto de vista diferente, ¿no? Nos sentamos con los clientes
co-creamos, entendemos sus necesidades, y la parte del desarrollo al final está basada en la experiencia de nuestros clientes. Es prácticamente un traje a medida en muchos casos, ¿no? Bueno, es un traje a medida para todos, ¿no? Y que es lo difícil, ¿no? Encontrar dónde está la clave de lo que nos cuentan para que podamos hacer algo que nos pueda servir para todos. Pero sí, desde luego intentamos resolver las necesidades desde donde surgen, que es en los clientes. Ujú. Manuel, no me olvido de ti. Nadie mejor que tú para hablarnos de esas herramientas que configuran el ecosistema económico y financiero de lo que ofrecemos desde Bergel Ebro España. Cuéntanos un poquito, desglósanos un poquito qué tipo de herramientas son, para qué les sirven, qué gestión tienen. Cuéntanos un poco. Muy bien, pues yo a veces digo que más que irse a la nube es que resuelve la nube en la gestión contable municipal, ¿no? Entonces, son nuestras herramientas de contabilidad con toda la funcionalidad, pero en la nube, ¿no? Parece magia, pero hay detrás muchísimo trabajo. Para ir por partes, primero, fíjate, yo creo que mejor tener una aproximación de cuáles son esas herramientas y luego pasamos a hablar de que ahora además esas mismas herramientas con todas sus ventajas y todos sus beneficios suman los beneficios de alojarse en la nube. Si te parece, para mejor entendimiento de quien nos escucha, primero vemos esas herramientas, sabemos qué hacen, qué solucionan, qué funcionalidades tienen y después hablamos un poquito de qué hacen cuando están en la nube. ¿Te parece, Manuel? Pues muy bien. Estamos hablando de que nuestra contabilidad Nets es SicalWin con toda la funcionalidad, la factura electrónica, la auditoría de registro contable de factura, el coste efectivo de los servicios, el sistema de información inmediata del IVA, pero también los conectores que trabajan interconectados con esta contabilidad net con las principales plataformas de administración electrónica, además de la nuestra propia. Y también proporcionamos una capa de servicios para conectar con otros proveedores y otras herramientas de mercado. A eso le sumamos la gestión de presupuestos descentralizada en esta versión de Nets y la analítica, Analytics Nets. Pero no nos podemos olvidar de la gestión patrimonial, de subvenciones, del control interno y, por supuesto, de la contabilidad analítica. Es un portfolio muy completo. Muy amplio, porque quiénes son los actores o quiénes son los usuarios con los que normalmente tú interlocutas, son los con los que quien usa estas herramientas al final dentro de los ayuntamientos. Entiendo que interventores, directores de intervención. Cuéntanos un poquito quiénes son esos perfiles a los cuales estas herramientas les resultan de suma utilidad. Pues tú lo acabas de decir, son interventores e interventoras, jefes de contabilidad, tesorero, vicetesoreros, administrativo, personal técnico, a veces personal de informática, que también tiene un uso de las herramientas por su responsabilidad y potestad que tienen. En fin, es un amplio abanico de personas que hacen uso de todas estas herramientas en el ámbito contable, porque la contabilidad llega a todos los servicios, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, la gestión contable es totalmente plena en la gestión que hace, bueno, pues un funcionario o alguien que trabaja para la administración pública, para el ciudadano o proveedores. Muy importante, y más en tiempos de transparencia, ¿no? Vale, tenemos todo ese pool de herramientas y de soluciones que tanto facilitan el día a día de interventores y de áreas económicas financieras en diputaciones y en ayuntamientos, y ahora resulta que y las tenemos disponibles en la nube con todas las ventajas de estar alojadas en cloud, que para mí es otra forma de trabajar, así lo entiendo yo. No sé cómo lo entendéis desde el área económico-financiera. Bueno, pues totalmente igual que tú, porque la ventaja de la nube que da estas herramientas es que proporcionamos un servicio mucho más completo, añadir los servicios de consultoría que nosotros ya ofrecemos, porque además los servicios, la funcionalidad de las herramientas vienen acompañada de otros servicios que ayudan a la mejora del ticketing, mejora las respuestas a los clientes, a sus consultas, a la demanda que nos hacen respecto al mantenimiento. Pero no el mantenimiento solo de las versiones como tal, sino el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de los parches de seguridad y muchas otras cosas que están relacionadas, las copias de seguridad de la base de datos, etcétera, etcétera, cumplimiento del esquema nacional, bueno. Ujú. Si tuviéramos que resumirlo y resumir algo tan importante es un ejercicio de responsabilidad muy grande, ¿no? Pero diríamos, primero la simplificación en la contratación, ¿no? Eso es, para mí es la piedra, la clave, ¿no? Y a partir de entonces la fiabilidad en ese cumplimiento normativo, porque entiendo que también estamos a través de la nube actualizados conforme a norma, ¿sí? Sí, correcto. La fiabilidad normativa es una ventaja. Es una ventaja muy grande porque el año pasado tuvimos cambios normativos, sobre todo de la AGE. Este año tenemos uno que entra en vigor en breve, es del consorcio respecto al servicio de FAC,
de este consorcio, total. Todas estas cuestiones, nosotros lo que hacemos es anticiparnos a la entrega de la versión al cliente. Es decir, que el cliente es totalmente transparente. Entonces, antes de que llegue ese cumplimiento normativo, el usuario lo tiene disponible para que pueda remitir esa información. No se tiene que preocupar de ello. Y esa es esa fiabilidad normativa que nosotros implementamos en la nube. Es muy importante. No tiene que contactarnos ni preguntarnos, sino lo va a tener ahí. Locos. Por supuesto, hablamos también de esa automatización de ciertos procesos, ¿no? Que esa es una ventaja ya de Saque. Sí, por ejemplo, podemos hablar de un gran conjunto de procesos que es el cierre contable. Es conocido nuestro servicio de cierre contable que le damos a nuestros clientes. Y ese servicio, bueno, pues conlleva cálculos de remanente, resultado presupuestario, todos los que son asientos directos, endeudamiento, financiación, anticipo, pago justificado, en fin, es un conjunto de cosas bastante complicadas. El acceso a la nube nos da la capacidad de hacer mejor la consultoría, de ir más rápido, de entregar antes, de anticiparnos a una asesoría al cliente, de decirle que tendría que corregir o que no. O sea, tiene un potencial preventivo buenísimo, Y ¿no? además, el workflow que conecta las distintas aplicaciones de Ecofin, porque estando en el mismo ecosistema, todo es muchísimo más eficiente. Entendido. Por supuesto, ahorro de tiempo y reducción de errores o minimización de errores, ¿no? O errores cero, podríamos decir, ¿no? Y bueno, yo siempre, siendo sincero, no siempre es así, pero digamos que en esta faceta la nube lo que nos proporciona, o nosotros le damos valor a tener una observabilidad. Es decir, en nuestro proceso de análisis, desarrollo, testing, corrección, entrega, lo que hacemos es anticipar esos errores, pero no en las release, sino mucho antes. ¿Con qué objetivo? Con que si hay una incongruencia, la corregimos y la desplegamos en la nube para Muy importante eso que dices, muy que importante. sea muy transparente para el usuario. Muy- Entonces, esa es la faceta, una de las características fundamentales en el sentido de que reducimos el ticketing. El ticketing nos tiene que llamar. Ya le desplegamos, no solo por la parte normativa, sino por la parte de incidentes que, bueno, a veces surgen y no por nosotros. Hay proveedores externos, bueno, cambian requisitos y nosotros nos tenemos que adaptar. Mencionabas también la seguridad operativa en cuanto a la continuidad del servicio y la ciberseguridad, que es un concepto parecido pero diferente. Ahí también estamos protegidos, entiendo. Totalmente, porque no solo con el cumplimiento de las normas, sino hay detrás, primero, un proveedor, como es Amazon, que nos proporciona, bueno, una serie de servicios, inteligencia, monitoreo, etcétera, etcétera. Y luego está nuestro equipo, que está justo por detrás en el backstage, que parece que no se ve, Pero están vigilando. parando goles. Eso da muchísima seguridad porque hacemos copias de seguridad, estamos pendientes de cualquier ataque que hubiera. De hecho, recientemente hemos tenido algún cliente en esta circunstancia y bueno, tenemos conversaciones con ellos Muy bien, para contarles esa oferta y contarles, bueno, la experiencia que hemos tenido. muy bien. En fin, estas circunstancias se siguen dando. Se siguen dando y la ciberseguridad cada vez está más presente en nuestros días como una necesidad, como algo a tener muy, muy en cuenta. Y por supuesto el dato, esa trazabilidad del dato para esa toma de decisiones más que correcta y sobre todo algo que a todo el mundo le preocupa es que en la nube igual pierdo el control de mi dato. Nada parecido, ¿no? Los datos están ahí, están protegidos y además la analítica de datos, las versiones nos dan esa capacidad no solo de la parte de infraestructura, sino la parte funcional que te permite hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria de ingresos, de gastos y también te permite saber la rentabilidad de los servicios o el coste efectivo de los distintos servicios, para la redundancia que tiene una entidad local. En fin, hay muchas métricas de financiación, de endeudamiento, de derechos reconocidos, sobre recaudación, de tipos de factura, importe de factura. Bueno, mucha visibilidad hay. Sin duda, mucha información. Igual hay que hacer un segundo podcast a la vuelta de unos meses y sobre todo para actualizar información. Seguro que nos están escuchando muchos clientes y también no clientes, ¿vale? Raquel, tenemos un proyecto, el proyecto Next, que sirve precisamente para ayudar a los que ya son clientes del área económica financiera y de las herramientas a ir a la nube de una manera cómoda, fácil, sin fricciones. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en realidad lo ha contado casi todo Manuel, ¿no? Se trata de coger a nuestros clientes y ayudarles a
hacer ese cambio y a subir a la nube, como hemos dicho antes, no es solamente una transformación tecnológica, ¿no? Y como no es solamente una transformación tecnológica, hacemos un acompañamiento humano que creemos que es importante para utilizar en cualquier acompañamiento a la transición y a la transformación, ¿no? Y ahí yo creo que es donde realmente aportamos valor, porque aunque se suele poner el foco cuando estamos hablando de subir a la nube en la tecnología, una herramienta no marca la diferencia, ¿no? Lo que marca la diferencia es el acompañamiento y lo que les rodea para que seamos capaces de mover a nuestros clientes. En nuestro caso, como tú bien has dicho, lo hacemos de una manera muy ágil, lo hacemos de una manera sin fricciones, el cliente no para, no tiene que dejar de hacer su día a día para ser capaz de subir a la nube, y una vez que está en la nube, su gestión es muchísimo más ágil, es mucho más rápida, no tiene que estar pendiente de las actualizaciones, ese cumplimiento normativo del que hablaba Manuel ya se da por hecho porque lo tiene actualizado de manera automática. Además, reforzamos las barreras de seguridad, bueno, y habilitamos la posibilidad de trabajar donde quieras y desde donde quieras, ¿no? El dispositivo. Y esa es una parte muy importante en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? El teletrabajo que nos ayuda a conectar las partes Pero iba a que comentar, ahora yo se iba a llama más comentar, sincronizar. precisamente trabajar en cloud, una de las múltiples ventajas que tiene es que posibilita un teletrabajo de calidad, ¿no? Efectivamente. Y una menos dependencia de lo que sería la instalación local o la instalación física en un solo sitio, ¿no? En un solo puesto. Hay más beneficios tangibles, de muchos de ellos hemos hablado. No sé si tienes alguno más que quieras aportar. Bueno, yo creo que el principal beneficio es el poder dar ese cambio de lo operativo a lo estratégico, ¿no? Yo creo que es donde tenemos que reforzar esa transición y es donde todos nos estamos viendo beneficiados, ¿no? No solamente son las ventajas típicas que ya hemos comentado de la seguridad, las actualizaciones, el menor coste de infraestructura que está ahí, ¿no? Y también es una de las claves, sino también el cómo ahora vamos a utilizar los datos de una manera diferente, cómo vamos a extraer información que nos ayude eh, a planificar mejor, a evitar desviaciones. Bueno, yo creo que el futuro de la gestión económico-financiera de las entidades públicas pasa por hacer esta transformación. Todo eso significa estar en cloud. Casi nada. Casi nada. Pero bueno, ahí está Vergel Ebro España para precisamente ayudar a los clientes a transicionar a esa nube que tantas garantías nos da, y que le diríamos a aquellos clientes potenciales, aquellos que todavía no son nuestros clientes y que ya directamente entrarían en nube, entiendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que nos precede una trayectoria y una reputación que hablan nuestro trabajo con el área económico-financiera. Llevamos un montón de años siendo líderes en el mercado de la administración local, porque tenemos herramientas competentes que cubren todo el ciclo, como ha estado comentando Manuel, del área económico-financiera, que les da seguridad y robustez a los procesos, y ahora además lo desplegamos con todas estas otras ventajas que aporta la nube, ¿no? Yo creo que si me preguntas a mí, yo diría que esto casi se vende solo, ¿no? Y Porque que de innovación no estamos hablando precisamente ya. no, ya no es una Esto cuestión era de más de antes de ayer. efectivamente, esto ya nos Los- avala y nos impulsa, y además, bueno, estamos trabajando en la nube, pero no hemos dejado de abordar otros proyectos, ¿no? Somos muy conscientes del proyecto de renovación que tenemos que acometer con el propio área económico-financiera. Nuestra herramienta SicalWin, que se conoce en el mercado, está sufriendo ese lavado de cara que necesita para aproximarnos más al siglo XXI. Y ahí estamos trabajando, pues como hablábamos antes, con entidades que nos están ayudando a crear esa herramienta del futuro que también nos avale y nos posicione para los años venideros. Ujú. Hablábamos de los clientes, de esos clientes que se están adhesionando al proyecto Next para subir a la nube. Son lo que nosotros llamamos pues, casos de éxito o casos que están ocurriendo, que son reales y que ya están ahí. ¿De qué tiempo más o menos estamos hablando para que se pueda hablar de que se ha efectuado ese cambio? Que es un cambio que además apenas lo notan, y luego os contaré por qué, porque tengo un testimonial Sí. de hace poquito que así me lo corroboró. Pues sin pisarte el testimonial, recientemente hemos subido a la nube nuestra primera diputación con uno de nuestros productos. Y Creo que hablamos del mismo. bueno, no, porque yo te voy a hablar de un servicio de ayuntamientos, donde hemos subido de golpe más de 30 ayuntamientos. ¿Así? Sí. Cuenta. Y esto se ha hecho de una manera clara, sencilla y transparente. Y yo no sé, Manuel, si tú tienes en mente el tiempo, pero ha sido una cuestión de un par de días y sin interrumpir la operativa diaria del cliente. Apenas. Bueno, 38 entidades en concreto. 30 y- ¿38 Hay entidades, entidades? sí. Bueno, hay una fase previa preparatoria, que es un plazo razonable,
que lo que se hace es pruebas, testar que todo funciona. De hecho, a veces, por petición de nuestros clientes, le damos acceso a nuestra nube en producción para que lo prueben en producción, algo real, palpable. Y el cliente migró a la nube en 5 horas. Ujú. Fue 38 entidades. 38. en 5 horas. Sin Ahí parar de el trabajar. dato es demoledor, en el sentido positivo, lógicamente, ¿no? Tanto de tiempo, un tiempo muy reducido, y la cantidad de organismos que se han visto favorecidos, ¿no? Así. Es cierto. Y un dato, perdona que te interrumpa, pero Sí, el número de usuarios, no lo hemos comentado. Hay correcto. Sí. más de 200 usuarios aquí trabajando. Entonces, es un dato relevante que creo que hay que mencionar. Sí, además os quería pedir cifras, esas cifras del éxito que tanto nos gustan normalmente hablar de ellas. Y bueno, lo que nos estáis facilitando hoy habla por sí solo. Yo siempre digo que las cifras son frías, no admiten interpretación. verdad. El dato más frío que hay es un número, y son números de éxito, y en ese sentido pues hay que dar la enhorabuena a los equipos que están impulsando ese proyecto y trabajando muchísimo, codo con codo, de manera transversal con otros muchos, entre ellos con vosotros también, lógicamente. Y efectivamente, porque no es solamente esas 5 horas, ¿no?, que dura el cambio tecnológico, sino el acompañamiento que estamos haciendo a los clientes, que no se sienten solos en ningún momento, que es ese pre que comenta Manuel, es el durante y es el después, ¿no? Que no es solamente un soporte telefónico, sino es un acompañamiento, es un día a día, es tener cerca a tu comercial, tener cerca a tu equipo de producto para si te surgen dudas o hay cosas que resolver, estamos ahí siempre. Tiene siempre a un project manager que está pendiente de todo, contacto continuo, planificación, explicación de temas técnicos o temas funcionales si fuera el caso, en fin. Mm. Lo habéis mencionado vosotros, ese acompañamiento de calidad, ese acompañamiento experto de gente que está experimentada en los temas y que es capaz de ayudar y acompañar en ese proceso al usuario final. Recientemente yo me veía con uno de nuestros clientes que ha migrado también a la nube, y una de los aspectos que más destacaba y más valoraba era precisamente el no saberse solo en la aventura, ¿no? Entonces, bueno, pues a favor de ese equipo humano que está ahí también dándolo todo, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a pensar en clave de futuro. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la hoja de ruta, Raquel? Bueno, no sé, esto no se termina nunca, ¿no? Te puedes imaginar que con Next con esta campaña estamos subiendo a la nube nuestros productos actuales, Ujú. los del área económico-financiera y el resto, pero nuestro objetivo es, como te decía antes, migrar estos productos, transformarlos, rehacerlos, adaptarlos a la usabilidad y a las necesidades de nuestros clientes ahora del siglo XXI. Y por eso estamos trabajando con ellos, nos están acompañando en este viaje para que podamos seguir pasito a pasito con esa transformación, ¿no? Y bueno, esperamos dentro de relativamente poco poder ir poniendo cosas sobre el mercado para que, bueno, que vayamos viendo ese cambio, esa transformación. Ujú. Estamos ya trabajando para incorporar inteligencia artificial, analítica de datos, un reporting inteligente. Bueno, al final es a lo que tenemos que ir para que el cliente tenga esas herramientas y haga esa transformación estratégica, ¿no? Porque son herramientas que también se van a necesitar, ¿no? Quiero decir, el propio Ya las cliente estamos las está. necesitando, sí, ya las estamos necesitando. La misma pregunta, Manuel, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en ese sentido, cierto es que en interno, en laboratorio, tenemos un par de iniciativas que estamos testando Sí. con nuestros propios compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Y es algo real, es decir, lo testamos, detectamos errores, fine tuning, volvemos a lanzar, a probar y estamos ahí antes de que lleguen a los clientes, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial es un concepto muy high, ¿no? Muy en la Ujú. bomba, pero luego llevarlo a la Hay que aterrizarlo, efectivamente, sí. práctica, ¿no? A mí me gustaría imaginar que sea un formato asistente, ¿no? Que tú le puedas hacer una pregunta y te diga, oye, ¿por qué soy un perfil interventor, y digo, ¿por qué mi remanente líquido de tesorería es negativo? Y sea capaz de transformártelo en un texto enriquecido y te lo diga. O, ¿cuál es el porcentaje de factura electrónica que tengo actualmente o el año pasado? Pues mira, el 98%. ¿Y el otro 2% a qué se debe? Pues mira, es capaz de darte un cuadro o un informe con los terceros, la aplicación, etcétera, etcétera. Y todo eso para la analítica de datos para ayudar a mejorar el servicio proveedor ciudadano. Yo creo que podría ir por ahí.
Ujú. podría ir. De cualquier modo, pues una trayectoria apasionante, con muchos retos, muchos desafíos, pero muy elevados además, ¿no? Me da la sensación de eso, con mucho carácter tecnológico, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el hecho de pertenecer a una multinacional también nos da cierto respaldo, ¿no? Cierta seguridad. Efectivamente, nos da el respaldo de la multinacional y nos da la experiencia, ¿no? Hay cosas que se van haciendo antes en otros países que nos ayudan a poner las bases en este, y yo creo que el pertenecer a un grupo multinacional nos avala en cuanto a la innovación y a la forma en la que innovamos. Es clave. Pues queridos compañeros, estamos ya casi tocando el final de la entrevista y no me gustaría cerrarla sin tener una última reflexión, algo que queráis dejar como última intervención por vuestra parte. No sé, Manuel, ¿te arrancas? Bueno, claro. Bueno, a ver, yo diría que si la tecnología es realmente buena, el paso a la nube es invisible, no se escucha. Ay, ese titular también me lo dieron. Eh, Me lo dieron. Sí, sí. es muy bueno para todos, porque la experiencia de usuario es fascinante y esa es muy... Creo que es una buena reflexión que yo me hago, que estoy reflexionando continuamente cuando nos sentamos en interno con la gente que trabaja y con clientes. A mí me dijeron algo parecido, me dijeron como que el cambio mejor es aquel que no se recuerda. Del que no se tiene recordatorio, eso significa que el cambio fue muy bien. Y en tu caso, Raquel, una frase de cierre, una reflexión que Yo nos creo que quieras. pondría el acento un poco en el futuro, ¿no? En lo que está por venir y en lo que estamos trabajando para conseguir hacer ese cambio de visión del operativo o lo estratégico, que yo creo que es fundamental para que la administración pública pueda dedicarse y centrarse en el ciudadano, que es lo que nos interesa en el fondo a todos, ¿no? Y que les ayudemos a dar ese paso y a ejercitar esa transformación, que es más un cambio de mentalidad que una herramienta tecnológica en sí, ¿no? Necesita de la tecnología, pero hay otras cosas en las que se necesita de un partner, de un socio que te acompañe para hacer esa transformación. Y ahí estamos Ahí nosotros, estamos nosotros. porque no estamos hablando solo de economía, hablamos de confianza, de control y de compromiso. Y compromiso tiene también Vercelebro España. Muchísimas gracias por vuestro conocimiento, por vuestro tiempo, que sé que vais fatal de agenda, que me habéis hecho este hueco y que yo creo que nos llevamos una información muy útil, tanto para adentro como para afuera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Os emplazo a que me hagáis un parchecito de actualización a la vuelta de unos meses. ¿Vale? Muchas gracias. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.